Dios te dice hoy, no cierres los ojos sin antes escuchar lo que he preparado para tu mañana, pues hay un misterio que se desvela en el silencio de tu habitación mientras las lágrimas empapan tu almohada. ¿Alguna vez has sentido esa presión en el pecho, como si el mundo se derrumbara y nadie pudiera oír el clamor de tu alma? Quizás has pasado el día fingiendo una sonrisa, cargando con el peso de una espera aparentemente interminable, pero hoy el cielo ha decidido romper el silencio para hablarte directamente. Dios te dice hoy que cada noche de insomnio y cada oración susurrada en medio de la desesperación ha sido escuchada, y lo que Él ha preparado para tu mañana va mucho más allá de tu capacidad de comprensión. Pocas personas tienen la sensibilidad para percibir las señales divinas antes de un gran momento decisivo. Y el hecho de que estés aquí, en este preciso momento, es prueba de que formas parte de un grupo selecto apartado para una revelación que ha permanecido oculta para muchos durante generaciones. Ahora imagina una mano poderosa que toca exactamente donde te duele, quitando la angustia que te impide descansar y reemplazándola con la absoluta certeza de que el sol saldrá de una manera que nunca antes habías visto. Tú no tienes la culpa del cansancio que sientes. El camino ha sido arduo y el desierto parece castigar a quienes solo buscan la paz. Pero Dios te dice hoy que no cierres los ojos sin antes escuchar lo que Él tiene preparado para tu mañana, porque hay un detalle específico sobre tu situación financiera, sobre tu salud y sobre esa persona que partió de tu vida que aquí será revelado. Hay un secreto guardado en las Escrituras y confirmado por el Espíritu Santo que te será entregado en los próximos minutos. Algo tan profundo que cambiará la frecuencia de tu corazón. Siente cómo cambia la atmósfera a medida que la promesa de una mañana gloriosa comienza a materializarse ante ti. No es casualidad, es un encuentro ordenado por las estrellas y por la voluntad del Creador. Dios te dice hoy que tu mañana no será una repetición de tu doloroso pasado, sino el comienzo de un tiempo en el que lo imposible se convertirá en tu nueva normalidad. Prepara tu alma, pues lo que Él ha preparado para tu mañana requiere que escuches atentamente cada palabra de este video, conteniendo tu curiosidad por un momento, para que la revelación completa te libere de una vez por todas. No te topaste con este video por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque conoce la profundidad de tu cansancio y la sinceridad de tu búsqueda. Siéntete como si entraras en un santuario, donde el ruido del mundo exterior se silencia para que la voz del Maestro pueda resonar. Al darle me gusta a este video, no solo estás presionando un botón, sino que estás realizando un acto de evangelismo digital, permitiendo que esta palabra de sanación y liberación llegue a otras almas que, como la tuya, están a punto de rendirse. Este gesto es una forma de decirle al universo que apoyas la propagación de la luz. Si sientes que ya no estás solo y que este canal se ha convertido en tu refugio diario, suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe, donde somos una familia unida por el propósito de escuchar lo que Dios nos dice. Quiero que hagas una declaración de fe polarizadora en los comentarios ahora mismo. Escribe con autoridad: recibo lo que Dios ha preparado para mi mañana, y siente el peso de esa afirmación expulsar todo temor. Comentar aquí es un acto profético, una forma de materializar tu confianza ante el dolor que intentó silenciarte. Jesús reveló algo muy importante sobre la situación que enfrentas ahora, y necesitas escuchar cada detalle antes de terminar este video. La revelación principal se está preparando, y la urgencia de Dios por hablarte es real. Respira hondo, abre tu corazón y prepárate espiritualmente, porque lo que pronto se compartirá es una verdad que muchos buscan toda su vida y no encuentran. Eres parte de algo mucho más grande, un movimiento de renovación que comienza en tu hogar. Mantente alerta,
porque cada segundo a partir de ahora es un paso hacia la victoria que ya se ha decretado en las mansiones celestiales para tu vida. Comenzamos con José. El silencio de la prisión de José solo se rompía con el sonido distante de las cadenas que arrastraban otros prisioneros. Sentía el peso de lo desconocido en la piel, como si cada hora en la oscuridad aumentara la presión en su corazón. Había sido traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, humillado en tierra extranjera, acusado injustamente y ahora confinado, olvidado en un lugar donde las promesas hechas años atrás parecían imposibles de cumplir. El miedo al mañana le oprimía el pecho. ¿Podría haber algún significado en todo esto? ¿Acaso Dios aún tenía algo reservado para alguien tan abandonado por el mundo? ¿Cuántas noches pasó José despierto mirando el techo de su celda, luchando contra la desesperación, sintiendo el sudor frío de quien no sabe si verá la luz del día siguiente? Pensó en el momento en que soñó en grande, sueños de grandeza, propósito y honor. Ahora, la única certeza era el amargo sabor de la incertidumbre del futuro. ¿Cuántas veces te has encontrado al borde del abismo, enfrentando el día siguiente como una amenaza, temiendo que nada cambie, que ninguna puerta se abra, que ninguna mano venga a rescatarte? El dolor de temer al mañana es real, es sofocante, es una sombra paralizante. Ante esto, frases fáciles como «confía, todo mejorará» parecen más crueles que reconfortantes. ¿De verdad basta con cerrar los ojos y fingir que no hay peligro, que las responsabilidades del día siguiente no te agobiarán? ¿O hay algo más profundo? Lo que pocos entienden es que, incluso en las horas más oscuras, hay un movimiento invisible, una preparación silenciosa que solo el cielo comprende. Cuando José fue arrojado a esa prisión, parecía el final, pero era precisamente allí, en la escena caótica, donde se preparaba un nuevo destino. Con cada lágrima, cada oración silenciosa, cada noche de insomnio, Dios alineaba las piezas del futuro. No fue un accidente cruel, sino un proceso intencional donde el sufrimiento no fue ignorado, sino canalizado hacia un propósito mayor, oculto a los ojos humanos. Génesis 50:20 resuena como un trueno de esperanza en medio de la desesperación. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Lo que era un plan de destrucción se transformó en un testimonio de victoria. Lo que parecía el final fue, de hecho, el comienzo de una trayectoria que cambiaría no solo la vida de José, sino la de todo un pueblo. ¿Cómo se relaciona esto directamente con tu angustia de hoy? ¿Con tu miedo de cerrar los ojos esta noche sin saber qué te depara el mañana? Tú, que sientes que el corazón se acelera con solo pensar en lo desconocido, necesitas saber que el obrar de Dios no depende de lo que tú controles. Quizás piensas que todo está perdido, que tu vida no tiene rumbo, que no hay salida posible, pero la verdad es que mientras luchas en la oscuridad, se está llevando a cabo una preparación celestial. Dios actúa en contra de lo que esperamos, transforma las cárceles en palacios, las lágrimas en testimonios, las derrotas en victorias que nadie más podría imaginar. Para quienes confían en las promesas de Dios, el mañana no es una amenaza, sino terreno fértil para la intervención inesperada de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si tu mayor miedo no es en realidad el telón de fondo de un milagro que solo puede nacer de la vulnerabilidad? ¿Podría el vacío que sientes antes de dormir ser una señal de que está a punto de llenarse con la novedad de Dios? ¿Son las noches de insomnio realmente solo fracasos? ¿O podrían ser el preludio de un cambio que marcará generaciones? El mundo entero puede planear tu mal. Las circunstancias pueden gritar derrota. Los eventos pueden alinearse para mantenerte con los pies en la tierra. Pero hay una palabra específica, un mensaje celestial, un susurro de Dios mismo que dice: lo que duele hoy será fuente de honor mañana. No duermas sin escucharme.
No entres en la oscuridad sin reconocer que te estoy preparando para algo que ni siquiera puedes imaginar. La aplicación de esto es profunda. Antes de ceder al pánico del futuro, antes de permitir que la ansiedad domine tu sueño, entrega lo que te duele. Cuéntale a Dios los miedos que te frenan, los planes que fracasaron, las puertas que no se abrieron. No cierres los ojos sin decir, Señor, toma mi mañana. No quiero pasar esta noche sin confiar en que lo que parece mi fin está siendo usado por el Señor para un nuevo comienzo que ni siquiera puedo visualizar. Porque cuando haces esto, cuando pones tu incertidumbre en manos del Creador, estás activando el mayor secreto del camino de fe. El mañana no lo determina el miedo, sino la promesa. No hay noche lo suficientemente larga como para impedir que el sol salga con una nueva respuesta. No hay prisión demasiado oscura que impida el rescate de Dios. Quiero retarte hoy. ¿No es precisamente el miedo al futuro lo que te lleva al centro de la voluntad de Dios? ¿No es el vacío una invitación a una experiencia que escapa al control humano? Lo que quienes te rodean pensaban de ti, lo que el mundo orquestó como derrota, todo esto se está reajustando para bien, aunque ahora no lo entiendas. Y si necesitas una respuesta, una intervención divina, declara hoy: no dormiré sin confiar mi mañana a aquel que ya ha escrito mi victoria. Escribe en los comentarios ahora: Dios, prepara mi mañana, porque este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia tu libertad. Libérate del ciclo del miedo. No dejes que el futuro te robe la paz, una amenaza permanente en tu mente. Deja espacio para que lo sobrenatural actúe donde lo natural ha fallado. Pero lo que quizá no te hayas dado cuenta es que, precisamente cuando todo parece paralizado, cuando no hay solución a la vista, es en ese vacío donde el cielo obra con mayor intensidad. Hay un movimiento invisible, una promesa envuelta en silencio, un nuevo día que se teje mientras crees estar solo. Las noches de José no fueron en vano, fueron tierra fértil para semillas invisibles. Y hay algo aún más impresionante en esta historia. Si crees que tu dolor es señal de abandono, prepárate, porque lo que sale a la luz cuando el cielo decide actuar puede transformar para siempre tu percepción de lo imposible. El calor opresivo del desierto le quema la piel. La arena invade cada espacio vacío y el viento azota el rostro de Agar mientras, agotada y derrotada, abraza al niño que ya no tiene fuerzas ni para llorar. No llegó allí por elección propia. Fue empujada, expulsada por el dolor del desprecio, el rechazo de un hogar que la usó y la descartó. No hay sombra, ni pan, ni esperanza. El cielo parece de bronce, sordo a su llanto. Agar se sienta, dándole la espalda a su hijo para no verlo morir. Llora, y su alma grita en silencio, desgarrada por el sentimiento de abandono, por la convicción de ser invisible incluso para Dios. ¿Cuántos de los que ahora me escuchan llevan este mismo vacío? Cuando todo y todos parecen haberle dado la espalda, cuando ni siquiera existe la ilusión de que a alguien le importe, crece la duda destructora. ¿Realmente sabe el Señor mi nombre? ¿Tiene sentido rezar una vez más, incluso cuando el mañana parece solo una extensión de esta noche interminable? El dolor de Agar resuena en el alma de quienes han sido descartados, traicionados y despreciados por quienes prometieron amar. Y sin embargo, en el punto álgido de su desolación, cuando su último recurso se agota, es en ese preciso momento que algo revolucionario sucede en el relato bíblico. Tú eres el Dios que me ve. No fue alguien quien la buscó, no fue ayuda humana. Fue Dios mismo, salvando las distancias del cielo, saliendo al encuentro de la mujer invisible a los ojos de los hombres. Y Él no solo ve, habla. Conoce el miedo paralizante, la desesperación de no saber si el nuevo día traerá vida o solo más sufrimiento. Y entonces, con su voz dulce e irreprimible, el Señor revela que hay un pozo escondido.
Lo que parecía solo tierra seca y muerte es el escenario para el surgimiento de aguas vivas, reservadas para ese preciso momento de mayor necesidad. Lo más impactante de este episodio no es el milagro del pozo, sino el hecho de que Dios ya había preparado una salida antes de que Agar supiera que la necesitaba. El mañana no es improvisado para quienes confían en una promesa. Lo que hoy es extrema aridez puede, por gracia, ser el escenario de tu mayor renacimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces has creído que tu dolor era invisible, que tus llantos se perdían entre millones de voces, que no había respuesta, solo un eco? Quizás te han enseñado a desconfiar del cielo cuando el desierto se extiende, a imaginar que Dios solo visita a los elegidos, los fuertes, los perfectos. Pero la historia de Agar rompe este engaño. La mirada del Todopoderoso se posa precisamente en los rechazados, en quienes ya no tienen esperanza. Siente el poder de esto. En medio del abandono de todos, el Dios que preparó el mañana no es indiferente a tu presente. Tú eres el Dios que me ve. Esta es la verdad que rompe todo espíritu de rechazo, que desmantela las viejas mentiras que susurran que no hay salida. Si el Señor vio a Agar en su punto más bajo, ve tu interior, tus lágrimas ocultas, tus miedos no confesados. Él sabe cuánto duele despertar sin perspectivas y, sin embargo, está al acecho, listo para revelar un camino inesperado. Pero ¿y si te dijera que gran parte del sufrimiento que llevas no proviene de la ausencia de Dios, sino de la sensación de ser ignorado? El verdadero desierto no es el lugar seco, sino la sensación de invisibilidad. ¿De verdad crees que Él olvida a los que caen, a los que quedan al margen? ¿O hay algo mucho más profundo? Quizás nuestro mayor error sea creer que la presencia de Dios depende de la ausencia de sufrimiento. Lo que vemos en Agar es lo contrario. El cuidado divino a menudo solo se revela cuando todo lo demás falla. El mañana de Agar y el tuyo ya estaba escrito antes de que llegara la desesperación. No cierres los ojos pensando que tu futuro es cuestión de suerte. Dios ha construido salidas secretas para los días en que las fuerzas se agotan, y es exactamente por eso que necesitas alzar la mirada hoy, incluso en medio de las lágrimas. Ahora, trae esta historia a tu realidad. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es el dolor no expresado, el abandono que sangra en silencio? El pozo que Agar encontró no era visible hasta que Dios le abrió los ojos. Hay recursos, consuelos y milagros listos para ser revelados en tu vida, pero no debes rendirte, no debes concluir que todo ha terminado solo porque las circunstancias gritan lo contrario. A menudo, es en el límite de lo insoportable que las promesas se materializan. Y esto no es retórica vacía, es la experiencia registrada en las páginas de la palabra, la misma palabra que resuena hoy para quienes sienten que han llegado a su límite. Si te han lastimado personas, sistemas, pérdidas, si estás cansado de esperar y piensas en rendirte, recuerda que hay aguas ocultas en tu camino, hay sorpresas preparadas para tu mañana siguiente. Dios está atento a los detalles que nadie ve. Él sabe dónde más te duele el corazón. Conoce los nombres de quienes te lastimaron, ve el miedo al futuro. Y si no libró a Agar del desierto, fue solo para que descubriera en el lugar más inesperado que no estaba sola. El alivio llegará mañana, aunque ahora todo parezca vacío. Puedes confiar en eso. Y si este mensaje tocó algo profundo en tu interior, deja un comentario diciendo: creo que Dios me ve. No tengas miedo de abrazar tu deseo de ser reconocido, de pedir, de clamar. Haz de esta declaración pública un paso de fe hacia el mañana que ya ha sido cuidado por las manos del Todopoderoso. Tu vulnerabilidad es, de hecho, tu mayor vínculo con el cielo. Hay poder en decir, incluso en medio del agotamiento: Señor, sé que no soy invisible para ti. Recuerda, el desierto nunca será tu destino. Es simplemente el camino para que la fuente oculta se haga visible. Pero eso no es todo.
Algo aún más poderoso está a punto de revelarse y puede desafiar incluso tus ideas más arraigadas sobre lo que significa confiar en el cuidado de Dios. Los ojos de la samaritana recorrieron la tierra seca alrededor del pozo, con el peso de la vergüenza aferrando su alma al polvo de aquel mediodía abrasador. No esperaba a nadie, pues era la hora de la huida, la hora en que las mujeres respetables ya se habían marchado, la hora en que las heridas del pasado podían ocultarse entre el polvo y el silencio. Pero ese día, cuando se creía invisible para todos, y quizás para Dios, encontró a Jesús sentado junto al pozo, y todo en su interior se agitó como agua a punto de desbordarse. Él la miró, no con el juicio que ella tan bien conocía, sino con una atención que traspasaba todos los muros de la culpa y la vergüenza. «Dame de beber», pidió, como si quisiera derribar el muro del desprecio, como si dijera, «Te veo más allá de tu historia». Es imposible no sentir el corazón latir más rápido ante este encuentro. Después de todo, ¿cuántas veces has sentido que tus errores te han descarrilado, que las palabras susurradas sobre ti en los rincones del pasado aún resuenan cuando cae la noche y la culpa crece? ¿Cuántas veces te has preguntado si podrías ser digno de un nuevo comienzo, o si la vergüenza siempre sería tu compañera silenciosa, robándote la promesa de un nuevo comienzo al amanecer? La conversación avanza y cada palabra de Jesús penetra las capas del pasado de la samaritana, sacando a la luz heridas largamente ocultas. No elude los hechos, pero tampoco la condena. Revela que conoce toda su historia y, sin embargo, le ofrece agua viva, no una gota, sino una fuente inagotable. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte hasta la vida eterna. Juan 4:14. Esto no es solo una promesa para ella, es una respuesta divina al sentimiento de miseria y repugnancia, al peso paralizante de la vergüenza, a esa sensación de que el pasado siempre sabotea el futuro. Y si, ante ese pozo, la mirada de Cristo no fuera solo para ella, sino también para ti, que intentas reprimir la culpa cada noche, que te llevas a la almohada preguntas sobre la aceptación, el perdón y el derecho a volver a soñar, ¿será que lo que te impide experimentar la novedad del mañana es realmente el error del pasado? ¿O la creencia de que Dios no quiere o no puede transformar tu historia? No cierres los ojos para dormir sin antes escuchar lo que Jesús dice sobre tu identidad, sobre las cosas nuevas que ha escrito para tu próximo día. No es raro que las personas carguen con la marca de la vergüenza, como si estuvieran obligadas a revivir eternamente lo que hicieron o sufrieron. Es frecuente ver entornos religiosos, familiares, profesionales, todos señalando con el dedo, todos definiendo quién tiene derecho a un nuevo comienzo. Pero el escándalo del Evangelio es que, cuando el mundo dice no perteneces, Jesús se acerca sin miedo a mancharse, sin miedo a mezclarse con tu dolor. No solo te habla, sino que te invita a beber de una fuente que sacia no solo la sed de consecuencias, sino sobre todo el vacío existencial. ¿Y tú, que quizás piensas en abandonar la búsqueda, que al caer la noche sientes el corazón oprimido por el peso de los errores del pasado? Necesitas escuchar. Hay agua preparada para tu mañana, agua que redefine tu esencia y declara: quien fuiste no limita lo que puedes llegar a ser. Este es el mensaje de redención que Dios te da hoy. No permitas que la voz acusadora dicte tu última palabra. No termines el día sin aceptar la oportunidad de renacer. Lo impactante de esta historia reside en que la transformación no surgió de un ritual de purificación, un discurso moralista ni un esfuerzo heroico por olvidar el pasado.
Jesús ofrece agua viva allí mismo, en medio de la vida cotidiana, en un contexto de vergüenza. No le exige lo imposible, no le ordena corregir el pasado antes que el presente. La ama primero, y este amor es disruptivo, derriba las barreras de la condenación y anuncia: puedes dormir en paz, porque ya no te definirá el ayer. Los verdaderos nuevos comienzos no nacen de los intentos humanos, sino de la fuente eterna que Cristo abre en el corazón de quienes se dejan ver por Él. ¿Cuántas veces has intentado redimirte solo, ocultar viejos dolores, construir una identidad sobre los escombros de lo que queda de tus errores? Este ciclo termina ante un Mesías que trae el futuro a tu sed más profunda y dice: hay vida nueva para los que creen. ¿Qué pasaría si te dijera que, en el mismo instante en que la samaritana acepta beber esa agua, algo comienza a cambiar no solo en ella, sino en todo el pueblo? Ella, que había evitado el contacto visual, corre a contarles a los demás: vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Juan 4:29. La vergüenza se transformó en testimonio. El pasado expuesto se convirtió en un puente hacia un encuentro con el Mesías. ¿Has considerado alguna vez que lo que te paraliza hoy podría ser lo que Dios usará para liberar a otros? Que tu dolor, entregado en las manos de Jesús, se convierte en una historia capaz de encender esperanza donde solo había condenación. Y que, si te atreves a recibir lo que Él ha preparado, el agua viva puede redefinir no solo tu noche, sino toda tu mañana. Nadie es inmune a los sentimientos de culpa, y quizás el dolor más cruel sea el de sentirse eternamente marcado por defectos que el tiempo no puede borrar. Sin embargo, la voz de Cristo, resonando desde el pozo de Sicar hasta lo más profundo de tu ser, es tan clara como esta: no te aferres al pasado. Lo que preparo para tu mañana no depende de lo que digan de ti, ni de las cadenas que el remordimiento intente imponer. Quien recibe mi agua duerme en paz y despierta renovado. La invitación, entonces, se vuelve personal y urgente. ¿Seguirás alimentando la sed de tu alma con culpa y recuerdos amargos? ¿O te dejarás saciar por un manantial que nunca se seca? Si este mensaje ha despertado la esperanza en tu corazón, quiero retarte a un acto público de fe. Escribe en los comentarios: Jesús es mi nueva historia. Declara sin miedo que eliges beber del agua viva que redefine destinos. Cada comentario es un acto de valentía y un paso en contra del ciclo de la vergüenza. Y mientras lo haces, recuerda, tu decisión puede impactar vidas en todo el mundo. Este mensaje debe llegar a quienes solo ven su propio pasado, así que dale a me gusta y comparte este video como un sembrador de esperanza, llevando a otros el refrigerio que Dios ha reservado para el mañana de todos. Tu actitud podría ser la razón por la que alguien descubra que ninguna noche es demasiado oscura para impedir que Dios renueve todo al amanecer. Pero eso no es todo. Hay una profunda redención en esta historia que quizás nunca hayas escuchado, y cuando la descubramos, podría revolucionar tu perspectiva de lo que significa despertar a un nuevo día lleno de promesas. Prepárate. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que has imaginado sobre la condenación y los nuevos comienzos, porque el agua que Jesús ofrece es solo el comienzo de lo que Él tiene reservado para tu mañana. Samuel llevaba horas en casa de Jesé, rodeado por el sordo rumor de conversaciones nerviosas, el olor a pan sencillo y el polvo del suelo de tierra apisonada. El profeta observaba atentamente cómo los hijos de Jesé desfilaban ante él. Cada rostro más robusto, cada postura más segura, todos esperando oír palabras de aprobación. Pero Samuel, guiado por una voz que no era de este mundo, rechazó a cada candidato con una precisión que hacía que el aire pareciera demasiado pesado para respirar. El silencio era un retrato de expectación, salvo por la ausencia de David, el hijo olvidado, que ni siquiera fue invitado a la reunión más importante de la familia.
Mientras todos buscaban la grandeza en los rostros más visibles, había un niño solo en el campo, entre el balido de las ovejas, con las manos sucias y un corazón ya marcado por una silenciosa colección de desprecio. David creció a la sombra de hermanos más fuertes, sintiéndose invisible en su propio hogar, rechazado por su propio padre en tiempos de elecciones. Después de todo, Jesé ni siquiera consideró a ese hijo de apariencia ordinaria y humilde profesión digno de una invitación, como si el futuro jamás pudiera nacer de lo improbable. Samuel, sin embargo, escuchó del Señor. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El profeta no descansó hasta que, explorando cada rincón de esperanza, pidió que trajeran al que faltaba, al improbable, al ignorado. Y allí, ante la mirada sorprendida de todos, Dios levantó a David, el pastor olvidado, para ser ungido rey. Esta escena conlleva un dolor universal. ¿Cuántas veces te han dejado de lado? ¿Cuántas puertas se te han cerrado en la cara? ¿Cuántas veces ni siquiera recordaron tu nombre cuando más lo necesitabas? ¿No es esta la imagen de las madrugadas en las que crees ser demasiado pequeño para recibir grandes promesas? Quizás hoy recuestas la cabeza en la almohada solo con el peso de la insignificancia, sintiendo que el mundo solo valora a quienes brillan por fuera, mientras que tu verdadero valor permanece ignorado. Pero ¿y si la verdad es diferente? ¿Y si el rechazo que llevas es, en realidad, el escenario perfecto para que la promesa de Dios sorprenda a todos, incluyéndote a ti? Hay algo brutalmente liberador en la afirmación del Señor. Él ve donde nadie más mira. Lo que sería solo otra noche solitaria puede convertirse en el comienzo del mayor propósito que haya pasado por tu vida. No pienses que tus lágrimas o tu lucha pasan desapercibidas para el autor del tiempo. No es extraño que Dios mismo elija precisamente a quien todos despreciaron. El estándar divino siempre desafía la lógica humana. Quizás has escuchado toda tu vida que no eras lo suficientemente bueno, que tus talentos eran demasiado pequeños o que tu historia era demasiado simple, pero estas son las características perfectas para alguien que será exaltado de una manera inesperada. El mismo Dios que vio a David en el campo y no en el salón del banquete, te ve exactamente donde estás, aunque nadie más lo haga. Recuerda cuántas veces buscamos la validación en quienes no ven más allá de la superficie, sofocando sueños y sepultando esperanzas solo porque nos dijeron que no éramos dignos de algo mayor. Pero la palabra de Dios desmantela toda la estructura del rechazo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Cualquier sentimiento de invisibilidad es, en la presencia de Dios, terreno fértil para lo extraordinario. ¿Y no es curioso cómo los procesos más dolorosos a menudo preceden a las mayores conmociones? Lo que duele hoy puede convertirse en el testimonio que cambiará la historia de tu familia mañana. La mirada divina no busca la perfección estética, el estatus ni el reconocimiento humano. Busca el interior, la verdadera esencia, esa parte de ti que nadie aplaude, pero que Él conoce profundamente. ¿Serías capaz de aceptar los rechazos como un filtro divino, alejando de ti todo lo que no esté alineado con el glorioso futuro preparado por el Creador mismo? ¿Cuántas veces has soportado comparaciones injustas, expectativas abrumadoras o un desprecio silencioso disfrazado de indiferencia? ¿Y si te dijera que cada una de estas heridas es la firma de los elegidos, aquellos que, en el momento oportuno, serán llamados al centro del escenario? El dolor de ser ignorado puede ser el escenario del milagro más extraordinario de tu vida. Dios no necesita que nadie te recomiende, te ascienda ni te llame por el apellido correcto. Simplemente espera el día para pasar página, revelar el nuevo capítulo y honrar precisamente a quienes nadie valoró. Quizás no fuiste la primera opción en ningún círculo social, pero serás la primera opción del cielo cuando menos lo esperes.
Y si, en lugar de cerrar los ojos esta noche lleno de resentimiento, comenzaras a respirar hondo y aceptaras que hay un mañana donde Dios prepara para ti lo que nadie más puede ver. ¿Alguna vez te has parado a imaginar lo que puede suceder cuando Dios se levante de su trono para honrarte ante las mismas personas que antes te ignoraron? Este cambio de destino es el sello distintivo de la bondad divina. A Él le gusta sorprender al mundo exaltando a los humildes, restaurando a los rechazados y transformando a los improbables en protagonistas. Quizás necesites escuchar esto en silencio, con el corazón abierto. Hay un futuro que se teje tras bambalinas mientras te sientes olvidado, y ningún rechazo humano es lo suficientemente fuerte como para impedir que el favor de Dios te alcance. David fue ungido frente a quienes nunca creyeron en él, porque Dios no acepta que lo invisible quede sin honor. Si sientes que no hay espacio para ti, que todo conspira para disminuirte, pregúntate, ¿es la falta de reconocimiento realmente una señal de la ausencia de Dios o una advertencia de que algo mucho mayor se está preparando? Dios te dice hoy, no te rindas al dolor del desprecio. No te rindas antes de conocer el mañana que Él está diseñando para tu vida. Lo que consideras tu anonimato puede ser en realidad el lugar secreto de preparación para una elevación que ningún aplauso humano podría ofrecer. Por lo tanto, haz de esta noche un punto de inflexión, no por lo que falta, sino por la certeza de que el Señor ve lo que nadie más ve. Y ahora, si esta palabra ha tocado tu herida de rechazo, quiero invitarte a actuar de otra manera. Escribe en los comentarios como un grito de fe: Dios me ve y me elige, incluso cuando me ignoran. Haz pública esta verdad, declárala en voz alta, porque hay poder en tu confesión. Y aquí llega un punto de inflexión que puede desafiar todo lo que has oído sobre tus limitaciones. Si el mundo insiste en rechazarte, quizás eso sea precisamente lo que Dios use para elevarte. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda sobre la acción divina cuando creemos haber tocado fondo, y necesitas estar preparado para lo que se descubrirá a continuación. Las frías corrientes de la mazmorra romana se cerraban como serpientes invisibles alrededor del cuerpo cansado de Pablo. No había ventana ni un rayo de luz. Solo rocas húmedas, el olor ácido del abandono y el eco del tiempo, interrumpido por los gritos de otros condenados. El silencio allí estaba hecho de ausencias, amigos lejanos, hermanos en la fe dispersos por el miedo, discípulos silenciados por las amenazas. Pablo, un gigante en el espíritu, era ahora un hombre solo ante la noche más larga. Las sombras danzaban en la pared, y el recuerdo de los rostros que amaba se le escapaba entre los dedos como arena. En ese momento, la debilidad invadió sus huesos. Su garganta reseca apenas rezaba, y su corazón latía con preguntas que muchos esconden bajo la almohada. Me han olvidado. Me han dejado atrás mientras la vida se desenvuelve afuera. La soledad de Pablo no era diferente a la tuya. Es el frío que se siente cuando todos duermen, la ausencia de una voz que diga no estás solo, la sensación de vacío que crece cuando la esperanza parece no tener a nadie con quien hablar. Hay noches en que la almohada es cómplice de las lágrimas y el cuerpo se cierra en silencio. Porque el dolor de no tener a nadie con quien compartir la carga es mayor que cualquier herida física. Pero en esa prisión, algo sobrenatural atravesó la oscuridad. Pablo, sin testigos, sin público, experimentó la ayuda invisible que solo quienes conocen el fondo del abismo pueden comprender. Escribe: pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. 2 Timoteo 4:17. No fue una visita humana, no fue una nota secreta. Fue la presencia que traspasa las paredes, que llena todo el espacio, que no necesita invitación para consolarse. Dios no necesitó abrir la puerta de la celda para sentarse a su lado, y no necesita cruzar lo imposible para llegar a ti donde estás.
en la habitación oscura de tu ansiedad, en los pasillos desiertos del hospital, en el asiento del autobús de regreso a casa cuando nadie te espera, hay un alivio preparado para tu noche solitaria. El Creador, quien diseña el día siguiente, ya está contigo. No te dejes engañar creyendo que la ausencia de personas significa ausencia de sentido. Lo que Dios prepara para tu mañana no depende de la compañía humana. En el silencio incómodo lo llena de una fuerza inexplicable. ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor buscando una mirada amiga y solo has encontrado paredes silenciosas? ¿Cuántos mensajes ignorados te han quemado los ojos, como si cada mensaje leído sin respuesta fuera un recordatorio de tu aislamiento? En estos momentos es común dudar incluso del amor divino. Es aquí donde muchos caen en el error de pensar que han sido olvidados, que el mañana será una copia estéril del hoy, que la oración es inútil. Pero, ¿y si la soledad es precisamente el escenario elegido para que te des cuenta de que nunca has sido ni serás abandonado? Pablo no pidió que lo dejaran solo. Estaba acostumbrado a las multitudes, a los discípulos a sus pies, a las cartas y las visitas. Pero en esa prisión, en el momento en que todo parecía derrumbarse, Dios usó el silencio para revelar un secreto eterno. Hay promesas que solo florecen en la noche oscura del alma. ¿Y si el dolor de estar solo fuera, de hecho, una preparación para una nueva compañía? ¿Has considerado alguna vez que lo que hoy parece ausencia es, en realidad, el espacio que Dios está despejando para llenarlo con su presencia? ¿Estás listo para aceptar que aunque nadie te comprenda, el Señor ya te comprende con una profundidad indescriptible? El miedo a la soledad suele ser tan devastador que paraliza el coraje de esperar lo que Dios tiene reservado para el mañana. ¿Cuántas personas viven buscando compañía, validación, cualquier ruido que rompa el silencio, sin darse cuenta de que la verdadera fuerza se revela en el encuentro secreto entre el corazón y el Creador? Pablo, incluso bajo azotes y cadenas, escribió palabras que cambiarían el curso de la historia, porque las promesas de Dios no se cancelan sin una audiencia. Quizás, mientras lamentas el vacío de tu noche, Dios te esté usando para escribir un testimonio de esperanza para generaciones. Entonces, ¿por qué insistes en pensar que solo encontrarás alivio cuando alguien aparezca? ¿Por qué crees que solo una nueva relación, una conexión inesperada, un amigo fiel, puede llenar el vacío? Cuando Jesús prometió, «Estaré con ustedes siempre», no impuso condiciones. Su presencia no depende de gustos, respuestas ni invitaciones. Dios está ahí a tu lado, en el detalle silencioso de un pensamiento apacible, en el consuelo que acecha en medio de la angustia, en el profundo suspiro antes de dormir. Y no solo te observa, sino que te fortalece, tal como lo hizo con Pablo. Ahora, pregúntate honestamente, ¿es tu soledad la ausencia de compañía o la oportunidad de experimentar el abrazo invisible de Dios? ¿Cuántas veces has buscado llenar el vacío con distracciones, ignorando la invitación a simplemente estar con aquel que nunca duerme? Dios te dice hoy, no cierres los ojos sin escuchar lo que Él tiene reservado para tu mañana. Él ya está preparando la mañana en que despertarás sabiendo que su presencia es suficiente. Quizás lo que llamas soledad sea en secreto, el laboratorio de Dios para forjar una fe inquebrantable. Una intimidad que nadie te puede arrebatar. Compara el encarcelamiento de Pablo con tu propia prisión emocional. ¿Qué te impide sentirte acompañado? El miedo a no ser amado, el trauma de las ausencias, el fantasma de las promesas incumplidas. Pablo no salió de esa celda de la noche a la mañana. Pero cada segundo de aislamiento fue, de hecho, una preparación para un testimonio mucho más poderoso. Y si tu amanecer lloroso es el preludio de una mañana maravillosa, y si tu sufrimiento silencioso es el terreno fértil para la esperanza que también sostendrá a otros, hoy puedes romper el ciclo de la autocompasión. Dios ya está a tu lado, aunque todo parezca contrario.
El mañana que Él te prepara no será una reproducción de tu dolor, sino el escenario de una sanación que solo quienes conocen la soledad pueden compartir verdaderamente. Y aquí está la provocación. ¿No consiste la fe precisamente en aprender a confiar en un Dios que permanece mientras todo lo demás pasa? ¿Acaso tu intimidad con el Creador no puede ser tan real como la presencia física de un ser querido? ¿Qué pasaría si hoy decidieras no rendirte al vacío, sino dar paso al consuelo que solo viene de arriba? Que este sea tu acto de fe. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que más deseas escuchar de Dios esta mañana. No es solo una interacción, es un clamor público, un gesto de valentía ante tu propia historia. Si sientes que este mensaje ha traspasado el muro de tu silencio, díselo con valentía. Tu soledad no es el final, es el punto de partida para una relación más profunda con aquel que nunca te abandona. Pero eso no es todo. Algo sorprendente está a punto de revelarse, porque hay momentos en que la fidelidad de Dios se manifiesta precisamente cuando todo parece perdido. Lo que está por venir podría desafiar todo lo que has oído sobre la restauración. Prepárate, porque la próxima historia te mostrará que la ayuda divina puede llegar disfrazada en los momentos que más queremos evitar. Arena caliente bajo sus pies, el sol implacable quemándole la piel, el desierto que parecía interminable. Moisés caminaba exhausto, con el corazón oprimido por el peso de la duda. Huyendo de Egipto, su pasado como príncipe ahora parecía un sueño lejano, perdido entre granos de arena y amargos recuerdos. Detrás de él, la culpa de un error imperdonable, la sangre de un egipcio en sus manos, la sensación de fracaso palpitando en cada latido de su pecho. Ante él, solo el horizonte vacío, la ausencia total de dirección, un mañana que parecía prometer nada más que supervivencia. Cada noche, tumbado bajo un cielo estrellado pero indiferente, Moisés se preguntaba si su vida tenía algún sentido, si alguna vez volvería a oír una voz que lo llamara, si Dios tenía algo reservado para su existencia marcada por la huida, la vergüenza y el silencio. No era solo el desierto lo que lo rodeaba, era el desierto dentro de él. ¿Cuántas veces has sentido este peso? Como si hubieras abandonado todo lugar donde podías florecer, hubieras abandonado oportunidades o hubieras tomado decisiones que lo cambiaron todo, dejando solo una rutina sin propósito, un presente sin dirección, un mañana perpetuamente borroso, como si las promesas divinas fueran para otros y no para ti. Moisés ya no era un príncipe. En las áridas tierras de Madián, se convirtió en un pastor anónimo, invisible para el mundo, olvidado incluso por él mismo. En el colmo de su cansancio, quizá imaginó que a Dios ya no le importaba, que su historia había sido brutalmente truncada de raíz. Sus días se redujeron a pastorear ovejas que ni siquiera eran suyas, a seguir pasos repetitivos en círculos, lejos de casa, lejos de cualquier posibilidad de redención. El corazón de Moisés estaba seco, como la tierra agrietada bajo sus pies. Era esta pérdida de rumbo, esta sensación de inutilidad, lo que lo aplastaba noche tras noche. No había nadie que escuchara las preguntas que no se atrevía a formular. ¿Por qué mi vida se ha vuelto así? ¿Aún tengo sentido para mí? ¿Alguien sabría siquiera que existo? Quizás te veas reflejado en esto. ¿Cuántas veces la rutina te hace olvidar que hay un mañana preparado más allá de la monotonía? ¿Cuántas noches cierras los ojos sin esperanza de algo nuevo al despertar? Cuando la desesperación parecía absoluta, cuando incluso el propio Moisés no esperaba nada más que otro día como ningún otro, algo sobrenatural rompió el ciclo. Dios se manifestó en una zarza ardiente, un fuego que no consumía, una luz en medio de la aridez del desierto. De repente, el silencio de años fue rasgado por una voz que resonó en su interior. «Moisés, Moisés». Éxodo 3:4 revela el detalle que lo cambia todo. El Señor llamó a Moisés por su nombre y él respondió:
aquí estoy. No era la historia de un líder, ni de un hacedor de milagros. Se trataba de un hombre destrozado y perdido, convencido de su insignificancia, como tantos que hoy viven sin sentido, pensando que sus vidas terminaron antes de siquiera comenzar. Sin embargo, en el momento en que todo parecía terminado, Dios demostró que ningún desierto es demasiado vasto para ocultar sus planes. Ese llamado a su nombre no estaba dirigido a un superhéroe, sino a alguien desacreditado por el mundo y por sí mismo. El toque de Dios no depende de las circunstancias ni de nuestra historia de fracasos. Mira, hay quienes creen que solo se les llama cuando son príncipes, cuando todo les va bien. Pero, ¿y si la verdad es todo lo contrario? ¿Y si Dios solo puede hablarnos con claridad cuando finalmente dejamos de huir, no solo de las situaciones, sino de nosotros mismos? ¿Crees que solo vales algo cuando estás en la cima? ¿O permites que Él te sorprenda en el futuro, incluso cuando todo parece estancado hoy? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el desierto es un tiempo de pérdida? Moisés, como tantos otros, probablemente lo pensó. Pero, ¿y si te dijera que los días más secos de tu vida podrían ser precisamente la tierra donde florece una nueva vocación? Que la crisis de sentido es, de hecho, la matriz del propósito. Quizás el silencio que consume tu alma sea solo la pausa antes de que Dios te llame por tu nombre de una manera tan personal e inesperada que no quede ninguna duda. La historia de Moisés es un mensaje directo para todos los que esta noche se sienten desorientados. No estás olvidado. Tu historia no terminó en el error, ni en la rutina, ni donde otros te abandonaron. Dios ha preparado algo más allá del desierto, algo más allá de la noche. La zarza ardiente solo se enciende donde hay tierra seca. El milagro no ocurre en los palacios, sino en lugares donde todo parece perdido. Dios te dice hoy, antes de que tus ojos se cierren en la noche del desánimo, antes de que dejes de creer, recuerda esto. Él puede encender un fuego en tu tierra árida y llamarte por tu nombre cuando todo parece estar en silencio. Deja que esta escena llene tu mente. Moisés, sorprendido, se quita los zapatos ante lo inexplicable. Siente el calor de una presencia que devuelve el sentido a su corazón cansado. El miedo se mezcla con la esperanza. Duda, pero escucha. Yo soy el Dios de tu padre. No es una historia de gloria instantánea, sino de un proceso, de un nuevo comienzo que solo puede nacer cuando todo parece haber terminado. Moisés no se fue de allí con todas las respuestas, pero se fue sabiendo que su viaje, su dolor, su vacío no eran invisibles. El mañana de Moisés, hasta entonces solo otro capítulo de supervivencia, ganó una misión que resonaría durante muchas generaciones. ¿Y tu mañana? ¿Qué impide que Dios te sorprenda también? Puedes imaginar una nueva dirección emergiendo cuando menos lo esperas, no por mérito, sino por misericordia. Y si la espera no es un castigo, sino una preparación. Mucha gente escucha la pregunta: ¿he sido olvidado por Dios? ¿Aún hay algo reservado para mi vida? La sociedad repite que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿no es su voz la que realmente sana? ¿Cuántas veces has dudado hasta el punto de ni siquiera presentarte para recibir un llamado? Hoy, la palabra viene a recordarnos: mientras respiras, hay una razón, e incluso en los días más secos, Dios está preparando algo grande. El llamado puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, antes de acostarte, pregúntate: ¿estoy dispuesto a escuchar si me llama? Y si prepara para mi mañana lo que ni siquiera me atrevo a soñar. Lo que la gente llama una rutina muerta puede, de hecho, ser el escenario de lo extraordinario, cuando Jesús decide intervenir y transformar lo ordinario en un propósito eterno. Si algo de este mensaje te conmovió, si sientes que vives en un desierto, declara en los comentarios: si Dios aún prepara mi mañana, me presentaré. Haz de esto una oración pública, una afirmación contra el vacío, un paso de fe. Demuestra al mundo espiritual que no te rindes a la esterilidad de la duda.
Tu futuro no está a merced del azar ni del error. Dios sigue escribiendo historias donde el mundo solo ve un final. Él es el mismo que ardió en la zarza por Moisés. Él es el mismo que puede encender con significado las regiones áridas de tu ser. Y créeme, cuando Dios llama, incluso la tierra árida se convierte en tierra santa. ¿Y si te dijera que lo que movió a Moisés es precisamente lo que puede revolucionar tu destino? Que hay un detalle oculto, un secreto que transforma el desierto en el principio de todo. Lo que viene después podría sacudir tus certezas y mostrarte que, incluso cuando todas las puertas se cierran y el mañana parece lejano, hay una sorpresa divina esperando el momento oportuno para ser revelada. No te dejes caer en la trampa de la falta de sentido. Prepárate. Hay promesas esperando llamarte cuando menos lo esperes. Cenizas bajo sus pies, olor a polvo en sus ropas, piel reseca por el viento abrasador que sopla desde las ruinas. Job, sentado sobre un trozo de cerámica, siente el peso insoportable del agotamiento emocional apoderándose de su cuerpo y alma. Las dunas circundantes parecen eternas, cada grano de arena un recordatorio de todo lo que le han arrebatado. Hijos, salud, riqueza, dignidad. El silencio, roto solo por el sonido de su propio lamento, es profundo y está teñido de desesperación. Ni siquiera las voces de sus amigos, antes fuente de consuelo, ahora juicio, pueden aliviar la carga invisible que oprime sus hombros, como si estuviera destinado a no volver a levantarse. El cielo permanece inmutable, indiferente a su noche oscura, y el mañana, para Job, parece un espejismo lejano. Pero es en esta escena de agotamiento absoluto, en un amanecer donde la esperanza ha muerto tantas veces, que la voz interior susurra, y el Señor restauró la fortuna de Job. Job 42:10. La desesperación de Job no es una leyenda lejana. Resuena en quienes, como tú, soportan noches de insomnio, con los ojos hinchados de tanto llorar y un corazón herido, exhaustos por la interminable secuencia de pérdidas y decepciones. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos hundidos en un valle oscuro, donde la esperanza parece una luz inalcanzable? ¿Cuántos intentan levantarse por la mañana, pero sus almas aún cargan con el peso de la noche anterior? Quizás te preguntes si el sufrimiento tiene un límite, si hay un punto donde la tristeza lo consume todo y no deja espacio para un nuevo comienzo. ¿Puede el mañana realmente traer algo diferente del cansancio que sientes hoy? ¿O la costumbre de sobrevivir al dolor ya te ha robado el derecho a esperar alivio? El conmovedor relato de la caída de Job nos llama la atención porque habla de lo más humano. Ese momento en que incluso la fe parece marchitarse, cuando la oración duele porque parece inútil, cuando la única certeza es el vacío. Job pierde todo lo que tenía sentido: estatus social, hijos amados, salud física, apoyo emocional. Sufre solo, injustamente acusado de una culpa que no soporta, luchando con pensamientos confusos, preguntas sin respuesta y un silencio ensordecedor desde arriba. Si alguna vez te has encontrado en este preciso lugar de agotamiento, debes saber que no es debilidad ni castigo. Hay un aspecto del dolor que pocos se atreven a admitir. Revela nuestras limitaciones, pero también puede ser la base de un milagro que aún no hemos descubierto. Si te han dicho que solo necesitas ser fuerte, o que quien tiene fe no flaquea, pregúntate: ¿cuántos testimonios de restauración han surgido de vidas que nunca se derrumbaron? ¿Cuántas veces los seguidores de Dios han pasado por valles oscuros, noches interminables, agotamiento extremo, antes de escuchar al Padre susurrar sobre un nuevo comienzo? Job no solo preguntó ¿por qué?, sintió el frío susurro de la duda entre oraciones. El versículo clave en este momento no es solo una promesa, es el punto de inflexión de una historia que parecía condenada al fracaso eterno. Y el Señor restauró la fortuna de Job. Nota, no fueron amigos,
ni recursos, ni fuerza de voluntad. Fue Dios quien cambió lo que parecía imposible de deshacer. Quizás estés al borde del agotamiento, con ganas de cerrar los ojos, incapaz de creer que te espera un nuevo horizonte en la vida. Pero, ¿y si las promesas de Dios fueran más poderosas que tu cansancio? ¿Y si, en esas horas de agotamiento absoluto, Él estuviera escribiendo el capítulo más sorprendente de tu historia? Cada lágrima de Job quedó registrada, así como las tuyas no pasan desapercibidas. Aquello que te mantiene cautivo en esta habitación oscura hoy, ese peso aparentemente insuperable, puede ser precisamente lo que hará que mañana sea diferente de hoy. En la vida de Job, el llanto de la noche fue superado por la restauración del día siguiente. Dios restauró el doble de todo lo que le habían arrebatado, devolviéndole la dignidad, la alegría y una razón para vivir. Y si tu historia estuviera a punto de reescribirse desde este escenario de dolor, no aceptes las voces que dicen que el sufrimiento es eterno. El tiempo no cura todas las heridas, pero las manos de Dios restauran lo que ni siquiera el tiempo se atreve a tocar. A veces, la puerta a la restauración solo se abre cuando llegas al punto donde termina tu esfuerzo y comienza la acción del Eterno. No cierres los ojos sin antes considerar que, mientras lidias con el cansancio de esta noche, se prepara un mañana que sorprenderá todas tus expectativas. Puedes elegir dormir con el alma cansada o entregar cada fragmento de tu cansancio al Creador que restaura almas y destinos. Y aquí está el reto. ¿Puedes creer que, a pesar de todo, la promesa del Señor de un nuevo día es más real que tu dolor de hoy? Si Job, en medio de la destrucción, pudo escuchar el anuncio de restauración de Dios, ¿por qué no te sorprenderías tú también? ¿Qué sucede cuando confías no solo tus sueños, sino también tus ruinas al cuidado de Dios? Si reconoces el peso del cansancio extremo, si sientes que lo has intentado todo y estás a punto de rendirte, deja tu testimonio en los comentarios. Escribe "Creo en la restauración" y declara públicamente tu esperanza en un nuevo comienzo que solo Dios mismo puede brindar. No subestimes el poder de esta actitud. Tu declaración puede derribar barreras espirituales e inspirar a otros que, como tú, están a punto de cerrar los ojos al futuro. Y aún hay más. Si este mensaje te trajo consuelo y verdad a tu corazón, dale me gusta a este video como un verdadero acto de fe. Tu gesto puede ser el canal por el cual otra vida será alcanzada esta noche. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que lleve el peso insoportable del agotamiento. Sé el instrumento de un nuevo amanecer en la vida de alguien. El simple acto de difundir esperanza es una forma activa de evangelización, no solo para quienes la reciben, sino para quienes, en obediencia, deciden multiplicar las promesas del Señor. Porque en tiempos de cansancio, nunca sabemos quién a nuestro alrededor necesita desesperadamente escuchar que habrá restauración. Y si crees que ya lo has entendido todo sobre el sufrimiento de Job, prepárate. Hay un detalle oculto en esta historia que revela un aspecto aún más impactante de cómo Dios obra tras bambalinas en el futuro. No te equivoques, el cautiverio del dolor nunca es el capítulo final. Lo que sigue sobre la capacidad de Dios para transformar la escasez en abundancia y la angustia en provisión puede sacudir los cimientos de tu creencia sobre la acción divina. Presta atención, porque algo sorprendente está a punto de revelarse y podría ser justo la respuesta que tu corazón ha buscado durante tantas noches de insomnio. El silencio del templo solo lo rompía el susurro de los mantos y el vaivén de las lámparas. Zacarías, ya encorvado por la edad y el peso de tantos años de espera, mantenía la mirada fija en la cortina que separa lo sagrado de lo común. Mientras el incienso ardía, el humo ascendía lentamente, llevando no solo aromas antiguos, sino también peticiones que parecían olvidadas por el mismo cielo. En su corazón, la desesperación luchaba con la esperanza.
Cuántos amaneceres habían sostenido él e Isabel oraciones que día tras día volvían solo como eco, sin respuesta. La promesa de Dios parecía lejana, casi un sueño desgastado por el tiempo y la humillación que la esterilidad traía en una cultura donde tener hijos era sinónimo de bendición. Zacarías no era solo un sacerdote, era un hombre marcado por el silencio de Dios, rodeado de miradas piadosas y preguntas susurradas que lo perseguían incluso en casa, en los ojos cansados de Isabel, que había aprendido a disimular el dolor de su vientre vacío tras sonrisas resignadas. Mientras cumplía con sus deberes ese día, un ángel se le apareció a su derecha, cerca del altar. El miedo paralizó a Zacarías, pero el mensaje atravesó el aire pesado y cambió el curso de su relato. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. La conmoción fue tan grande que Zacarías dudó, y por lo tanto guardó silencio hasta el nacimiento de la promesa. He aquí el primer ¡guau! Incluso cuando nuestros corazones se han acostumbrado a la ausencia, incluso cuando el dolor de la espera parece sellar nuestros labios, el cielo aún se mueve con promesas que no olvidan la dirección de nuestra alma. El silencio de Zacarías no fue abandono, fue la preparación del terreno para un milagro que sería mayor que cualquier sueño que se atreviera a confesar. ¿Alguna vez has sentido que tus promesas están atrasadas, que las oraciones hechas en noches de fiebre ni siquiera han salido del techo de tu habitación? ¿Cuántas veces has escuchado eso de que en el tiempo de Dios todo sucede? Pero en el fondo te preguntaste si ese momento realmente llegará para ti. Zacarías e Isabel son un espejo para quienes cargan con el peso de la espera, para quienes casi han renunciado a creer que algo nuevo se está preparando para el mañana. Porque cuando el silencio se prolonga, crece la desesperación y la sensación de ser invisible o incluso castigado por Dios puede corroer la fe y convertir cada nuevo día en una página en blanco más de una promesa incumplida. Pero ¿y si te dijera que la espera no es tiempo perdido, sino gestación? Que el cielo obra en lo invisible mientras tus ojos solo ven rutina y monotonía. El ángel no solo trajo noticias, sino un contrapunto radical. La oración de Zacarías nunca fue ignorada, simplemente maduró a su debido tiempo. El vientre de Isabel era imposible a los ojos humanos, pero para Dios nada es imposible. Lo extraordinario germina en la tierra de lo imposible, y quizás lo que parece demora sea, de hecho, precisión divina. El tiempo de Dios nunca falla, aunque el reloj del hombre intente convencernos de lo contrario. ¿Qué silencia en ti la desesperación por una promesa? Pregúntate sin miedo, ¿Dios te ha olvidado o está tejiendo algo eterno mientras tú solo ves lo fugaz? ¿Crees que tu vida está suspendida porque el cielo ha olvidado tu nombre? ¿O hay un proceso secreto, una preparación invisible, que solo comprenderás cuando amanezca con la respuesta que ya habías enterrado en el cementerio de las expectativas frustradas? La historia de Zacarías revela que ninguna oración se pierde, que incluso el silencio de Dios puede ser música si confías en que la promesa está en marcha, incluso cuando todo parece paralizado. Por lo tanto, antes de cerrar los ojos, decide entregar esta desesperación en manos de aquel que construye futuros donde solo existen imposibilidades. Duerme creyendo que algo mayor se está gestando y que lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Lo que se teje en la oscuridad se revelará en la luz y mañana podría traer el comienzo del milagro que tanto dudas de que sea posible para tu historia. No termines la noche con este peso, puedes de hecho confiar en que hay un tiempo determinado para cada promesa y que, para Dios, nunca es demasiado tarde para honrar a quienes no dejan de esperar. Si esta palabra resonó en tu alma, escribe en los comentarios: elijo esperar el milagro de Dios.
Declara públicamente que ya no permitirás que la desesperación robe el espacio a la esperanza. Tu comentario podría ser la semilla de una nueva etapa en tu vida y en el corazón de quien lea tu declaración de fe. Pero eso no es todo, porque hay un aspecto sorprendente en el tiempo de Dios que muchos ignoran, y cuando lo descubras, te darás cuenta de que nada es casualidad. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que siempre has creído sobre la promesa y la espera. Pedro observa el fuego, sintiendo el calor que no puede calentar el frío que lleva dentro. El olor a carbón se mezcla con la amargura de la noche, mientras el lejano canto del gallo resuena con una verdad corrosiva. La negó 3 veces. La mirada de Jesús, penetrando a la multitud, aunque breve, quedó grabada como una llama silenciosa. El fracaso pesa sobre sus hombros como una cadena invisible, apretando cada respiración. Se pregunta con un dolor que solo comprenden quienes han tropezado, ¿y si nunca más soy digno del llamado que una vez recibí? Hay una sensación de inutilidad que no se desvanece, una vergüenza que parece aferrarse a su piel, incluso cuando el sol sale en el horizonte. Los demás están allí, algunos intentando pescar, otros en silencio, pero nadie se atreve a mencionar lo que todos saben. Pedro siente que su misión murió esa mañana. Fue llamado a grandes cosas, pero ahora ni siquiera cree que pueda ser utilizado para cosas pequeñas. ¿Cuántas personas hoy también se miran en el espejo de su alma y solo encuentran reflejos de fracaso? ¿Cuántos permanecen despiertos, noche tras noche, ahogados en el recuerdo de errores que parecían imposibles de cometer? Quizás hayas sentido este vacío, este eco de futilidad, preguntándote por qué seguir intentándolo si todo lo que haces fracasa. ¿Realmente Dios cancela destinos por las fallas humanas? ¿O es el fracaso la materia prima de los milagros más extraordinarios? Al amanecer, cerca del mar de Tiberíades, Jesús se aparece de forma desconcertante, no con reproches, sino preparando el desayuno junto al fuego. Pedro, empapado por el agua y las lágrimas, oye la voz de quien nunca dejó de creer. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La pregunta se repite 3 veces, y cada respuesta de Pedro es un ladrillo que reconstruye el puente que él mismo prendió fuego. Y entonces Jesús declara: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. No es solo una invitación pastoral, es la escandalosa afirmación de que el Maestro no se rinde, ni siquiera cuando el llamado se rinde. He aquí el asombro que desafía la lógica religiosa. Jesús no solo perdona, sino que restaura la misión, renueva el sentido, prepara un mañana para quienes creen que el ayer enterró sus sueños para siempre. El fracaso no es el final, es el nuevo comienzo diseñado por las propias manos de Dios. Es en este punto que la promesa de lo que está reservado para el mañana alcanza su punto máximo. El Señor ya ha visto cada tropiezo, ya ha contado cada lágrima, pero su voz hoy no es de acusación, sino de restauración. Justo cuando Pedro se veía a sí mismo como el más incapaz de todos, Jesús revela un secreto que contradice la razón humana. Quienes fallan profundamente pueden ser utilizados para transformar vidas con aún más compasión. Lo que parecía una sentencia se convierte en un llamado. Lo que parecía un exilio ahora es una plataforma para cuidar a quienes también caen. Piénsalo ahora. ¿Cuántas veces la culpa te ha hecho cerrar los ojos suplicando solo olvidar, deseando despertar en otra realidad? ¿Cuántas noches te has sentido tan pequeño, tan inútil, que pensaste que Dios había encontrado a alguien más para ocupar tu lugar? Pero, ¿y si te dijera que Dios te dice hoy que no cierra los ojos ante tus caídas, sino que crea nuevas oportunidades en el instante siguiente? El ciclo del fracaso no se rompe con tu fuerza, sino con el amor creador de aquel que te llamó.
Nada de lo que hayas hecho puede deshacer lo que Él aún quiere escribir en tu vida. El mañana no está reservado para los perfectos, sino para los corazones dispuestos a decir, sí, te amo, incluso después de reconocer sus propios defectos. ¿Puedes creer que tu mayor desastre no es un final, sino parte del guión que Dios mismo ya preparó para tu crecimiento? ¿Podría ser lo que llamabas inutilidad nada más que una estación en el camino hacia un propósito superior? ¿Qué pasaría si hoy te atrevieras a no cerrar los ojos, sin antes abrir tu corazón para escuchar lo que ha sido especialmente preparado para tu nuevo comienzo? Si este mensaje confrontó tu vergüenza, tu sensación de fracaso y tus dudas sobre tu futuro, escribe en los comentarios: acepto ser restaurado por Jesús. Haz de este acto una señal pública de que te niegas a definirte por tus errores y estás listo para vivir lo que Dios aún tiene reservado para ti. Y no pienses que todo termina aquí. Aún hay una revelación sublime por delante, algo que desafiará tu forma de ver tu propia historia y los próximos pasos en tu camino. Prepárate, porque las próximas palabras podrían ser justo lo que tu corazón ha estado buscando en secreto. El fuerte olor a sudor flota en el aire mientras la multitud se aprieta por las calles polvorientas, cada paso apretando los cuerpos contra los demás, cada mirada evitando los rostros familiares de tanto sufrimiento. Allí, en medio, ella avanza con el corazón en agonía, 12 años atrapada en el mismo dolor, las mismas noches de insomnio, despertando día tras día con la abrumadora sensación de que nada cambiaría jamás. Las palabras de médicos, vecinos y familiares resuenan en la mente de la mujer con el flujo de sangre, y cada diagnóstico es como una condena a permanecer en el mismo sufrimiento. Las sábanas húmedas de noches llenas de angustia, las miradas de desaprobación, la pobreza que cae como una tormenta sobre su hogar, todo conspira para convencerla de que el mañana solo será un eco del ayer, sin esperanza, sin novedad, sin respuestas. Cada mañana, la pregunta que ella misma evitaba afrontar resurgió en lo profundo de su alma. ¿Sería posible un nuevo comienzo? ¿O su destino era llevar esa carga hasta el final? ¿Reconoces este peso? El miedo a que nada cambie, a que tu historia esté escrita en piedra y nadie, ni siquiera Dios, intervenga para transformar lo imposible. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, con el alma agotada por dar vueltas siempre a los mismos problemas? ¿Cuántas noches has cerrado los ojos, deseando despertar diferente, solo para que mañana traiga más de lo mismo, como si el cielo hiciera oídos sordos a tus llantos? Quizás tú, como aquella mujer, has sentido que tu propio cuerpo y tu propia vida se han convertido en prisiones sin horizonte de liberación. La mujer con flujo de sangre no solo estaba enferma físicamente, era una exiliada emocional, condenada al ostracismo por la ley, marginada por la tradición, invisible a los ojos de quienes se apresuraban por la vida. Todo en ella sugería que estaba condenada a esperar un milagro improbable, una mirada compasiva o quizás simplemente el fin de su sufrimiento. Pero esa mañana, entre rumores de un maestro que pasaba por las calles, una chispa de desesperación se mezcló con la esperanza. ¿Y si, solo por esta vez, creyera que Dios había preparado algo diferente más allá de las dolorosas repeticiones del pasado? ¿Y si la rutina de la expectativa frustrada pudiera dar paso a una ruptura con la rutina del dolor? No tuvo el valor de presentarse abiertamente, no se atrevió a gritar, no exigió ser vista. Él simplemente extendió la mano, atravesando el miedo, la vergüenza y la multitud. Con solo tocar su manto, sanaré. En el corazón de este gesto yace el grito silencioso de todos aquellos que se han cansado de esperar que el mañana sea como el ayer. La fe pura, despojada de reservas, de quienes no tienen nada que perder, salvo su propia esperanza. Cuando sus dedos tocaron la tela del manto de Jesús, algo invisible se rompió. No fue solo el flujo de sangre lo que cesó,
sino también el ciclo de años atrapados en la idea de que el destino siempre es inalterable. Jesús se detuvo. Aunque la multitud lo apretujaba por todos lados, alguien lo había tocado de una manera diferente. No era solo un toque físico, sino un grito del alma, una súplica silenciosa de alguien que había renunciado a esperar respuestas de los hombres. Miró a su alrededor buscando la mirada de una tímida esperanza, y cuando la encontró, no la reprendió, no exigió explicaciones, simplemente declaró: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. No fue la multitud, ni los años de espera, ni la reputación de los médicos. Fue la fe que atravesó la monotonía, la confianza desesperada de alguien que por un momento se atrevió a creer que Dios nunca repite el ayer, que siempre reserva algo nuevo para el mañana. Hoy, al cerrar un nuevo día, quizás te encuentres reflexionando sobre cuántas noches cerrarás los ojos con el mismo miedo, las mismas preocupaciones, preguntándote si realmente hay algo que el Señor tiene reservado más allá de tu serie de fracasos y expectativas frustradas. ¿Qué te impide abrir tu corazón, por tembloroso que sea, hacia aquello que solo el cielo puede cambiar? ¿Es lo que te detiene realmente un problema externo, una enfermedad, una deuda, un rechazo? ¿O es el cautiverio que realmente te asfixia la creencia de que nada será diferente? ¿De verdad necesita el mañana llevar las marcas del pasado? ¿O estás listo para creer que Dios ha preparado algo sin precedentes, único y profundamente restaurador para tu historia? Si nadie más comprende la razón de tu cansancio, si quienes te rodean parecen acostumbrados a tu sufrimiento, recuerda, Jesús no es indiferente al toque de quienes se atreven a creer en lo improbable. Es en este pequeño salto de fe, en este toque, por vacilante que sea, que la eternidad interviene en la rutina y el ciclo se rompe. Dios no te llama simplemente a sobrevivir la noche, sino a descubrir que el amanecer es un lugar de novedad, de sanación, de respuestas reales. Él te dice hoy: no cierres los ojos sin entregarle lo que insiste en seguir igual. Aquello a lo que te aferras con miedo puede ser precisamente lo que se restaurará si antes de dormir confías tu mañana en las manos de Jesús. Algunos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿y si lo que realmente transforma no es el tiempo, sino la fe en un Dios que no se limita a la lógica de la repetición? ¿Y si tu entrega de hoy es el toque que interrumpe años de espera y da inicio a una nueva etapa en tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas bendiciones están a un paso o a un toque de distancia, esperando solo tu decisión de creer? La invitación divina está abierta. No cierres los ojos sin escuchar primero lo que he preparado para tu mañana. No permitas que el miedo a lo inmutable te robe la oportunidad de lo nuevo que Dios ha preparado. Él no repite historias, reescribe destinos. Si este mensaje resonó en tu corazón, cansado de la repetición, quiero desafiarte. Escribe en los comentarios con valentía y fe: elijo creer que mi mañana será diferente. Haz de esto una declaración pública, una proclamación profética de que ya no aceptarás vivir prisionero de viejos ciclos cuando existe la promesa de nuevos comienzos. Porque el verdadero milagro comienza donde termina la resignación, y Dios elige precisamente a quienes se atreven a alcanzar el cielo con esperanza, incluso si han sido ignorados o juzgados por la multitud. Pero el impacto de la fe de esta mujer no termina con su sanidad física. Su testimonio abrió el camino a muchos otros, demostrando que Dios responde al toque de quienes creen, no al ruido de la mayoría. El secreto está en tomar una postura hoy, como si dijera: ya no acepto la condena de la rutina, porque confío en que el Señor tiene algo nuevo para mi vida. Es en ese momento, cuando haces ese compromiso ante Él,
que el cielo comienza a moverse en tu dirección, abriendo caminos y derribando barreras invisibles, incluso en el silencio de tu habitación por la noche. Después de todo esto, podrías pensar que ya lo has visto todo, pero ¿y si te dijera que hay otro aspecto aún más sorprendente oculto en los detalles de la mirada de Jesús a esa mujer? Una verdad profunda que podría revolucionar tu perspectiva sobre la restauración y el cambio. Mantén esta incertidumbre en tu corazón, porque lo que se revelará a continuación te brindará una comprensión tan poderosa que podría transformar tu mundo interior para siempre. El fino polvo del camino a Moab se aferraba a los pies cansados de Noemí mientras avanzaba lentamente hacia Belén, cada paso pesando más que el anterior. Un dolor sordo y silencioso la invadió, un vacío que sus ojos no podían interpretar, pero que se reflejaba en su postura encorvada, sus labios arrugados y su mirada tan distante como el horizonte tembloroso al anochecer. El calor del día era solo un detalle. Más abrasador era la ausencia, la pérdida, la discordia de una mujer que se había ido llena de sueños, familia y planes, y regresaba completamente vacía, con el alma marcada por el dolor y la sofocante sensación de que nadie jamás comprendería la magnitud de su dolor. Los sonidos apagados de las conversaciones a lo largo del camino parecían burlarse de su silencio. Todos los rostros a su alrededor estaban vivos, esperanzados, con pequeñas rutinas, mientras ella cargaba con el peso de las tumbas erigidas a lo largo de su viaje. Su esposo, sus 2 hijos, su herencia y su futuro devorado por el tiempo. Ni siquiera la fiel presencia de Ruth parecía suficiente para aliviar el sentimiento de absoluta soledad que la consumía. Una soledad que no termina cuando uno está acompañado, sino que se profundiza precisamente cuando ya no hay palabras para explicar todo lo que se ha perdido. Al cruzar las puertas de la ciudad, que una vez celebró su risa juvenil, Noemí se sintió envuelta en miradas curiosas y saludos que desconocían su tragedia. «¡Noemí ha vuelto!», exclamó alguien, pero ella respondió automáticamente: «No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida». El eco de estas palabras, tan cargadas de resentimiento y dolor, no fue solo un lamento individual. Fue un grito ahogado de todos aquellos que, en algún momento de sus vidas, se sienten incomprendidos, invisibles, rotos por dentro mientras el mundo sigue adelante, ignorando las lágrimas silenciosas del atardecer. El versículo late como una confesión: «Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía». ¿Quién no ha experimentado este amargo regreso, esta sensación de que ayer se llevó todo lo precioso y dejó el presente con un sabor a abandono? El dolor de Noemí trasciende el tiempo y se filtra como una sombra en la vida cotidiana de quienes observan ahora. Tú, que a menudo cierras los ojos por la noche, aplastado por la certeza de que nadie comprende realmente todo lo que sucede en tu corazón. ¿Cuántos han experimentado la soledad entre la multitud? ¿Cuántas sonrisas forzadas esconden tormentas internas? Dios te dice hoy: no cierres los ojos sin antes reconocer que se está escribiendo una historia para tu mañana, incluso si todo lo que queda ahora es el silencio de una habitación oscura y vacía. La sensación de incomprensión es tan abrumadora que parece invalidar incluso la fe misma. ¿Confiar en las promesas de Dios es suficiente para llenar un vacío tan profundo? ¿O en el fondo temes que el mañana llegue sin alivio, sin consuelo, trayendo solo más del mismo dolor? Tras la historia de Noemí se esconde una provocación que desafía las creencias religiosas superficiales. ¿Y si la verdadera fe no fuera un escudo para evitar todo sufrimiento, sino el puente para cruzarlo al otro lado? ¿Y si las noches vacías fueran parte de la preparación para un nuevo comienzo, una mañana donde el consuelo y la provisión se revelan precisamente porque te atreviste a continuar, incluso cuando todo parecía perdido? Observa el viaje de Noemí. No encontró alivio inmediato ni respuestas prefabricadas. A veces,
El cielo permanecía en silencio y la tierra árida. Pero fue en el suelo del dolor absoluto que Dios plantó el futuro de todo un linaje de esperanza. Ruth, la nuera extranjera y solidaria, se convirtió en un eslabón de una cadena invisible de restauración. Del vientre de Ruth nacería Obed, luego Jesé, luego David, y de allí nacería el Mesías mismo. El giro reside precisamente en el detalle. Lo que Noemí consideraba el final era, de hecho, el comienzo de una herencia que se extendería por generaciones. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. ¿Y si este vacío no fuera un castigo, sino una preparación? ¿Y si tu sentimiento de incomprensión fuera la puerta secreta a experiencias con Dios que nadie a tu alrededor ha vivido jamás? ¿Has considerado alguna vez que quizás Dios permite periodos de vacío para que el consuelo que viene mañana realmente sepa a milagro? No cierres los ojos sin antes desafiar los límites de tu propio entendimiento. Hay una provisión reservada para quienes se atreven a renunciar a la amargura, incluso sin comprender el guión de la vida. La restauración no fue instantánea para Noemí, ni quizás lo será para ti. Pero sus pasos, aún sin esperanza, fueron guiados por una mano invisible que no desperdicia el sufrimiento. Una cosecha surgió en Belén, una cosecha de grano, pero sobre todo, una cosecha de afecto, pertenencia y futuro. La mañana que Dios preparó para su sierva también se tejió en la oscuridad de la noche, mientras que Noemí sobrevivió solo un día a la vez. ¿Qué pasa con aquellos que piensan que Dios solo se manifiesta en días de victoria, alegría y celebración? No, el Señor también obra milagros en las noches amargas, en las madrugadas donde la única certeza es una almohada mojada por las lágrimas. El secreto, casi siempre, está en no cerrar los ojos a lo que Él ya está preparando, incluso cuando todo parece perdido. Ahora, respira hondo. Haz una pausa y observa tu propio corazón. ¿Cuántas veces has anhelado ser verdaderamente visto, acogido sin juicios, comprendido en todo tu dolor? ¿Cuántas noches has soportado en silencio, pensando que nadie comprendería jamás la magnitud de tu sufrimiento? Noemí también lo pensó, pero ese Dios que parecía ausente, que permitió el vacío, fue el mismo que escribió la historia más sorprendente en el subtexto de la desesperación. Su provisión no vino del lugar esperado, sino de donde ni siquiera ella imaginó. Una mujer moabita, un improbable instrumento de restauración. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a las nuevas posibilidades que Dios trae, aunque no se parezcan a lo que siempre has soñado? Si esta palabra ha sido como un bálsamo para tu alma herida, escribe en los comentarios: Señor, aunque estoy vacío, creo que prepararás un nuevo mañana para mí. Decláralo en los comentarios y transforma este dolor incomprendido en un acto público de fe. No dejes que el silencio de tu sufrimiento sea la última palabra. Elige dar voz a la esperanza, aunque sea solo un susurro en medio de la tormenta. Porque cuando verbalizas tu confianza, tus ojos se abren a pequeños milagros que llegan en el horizonte. No te dejes engañar, la vida seguirá exigiendo coraje y las noches aún pueden traer ecos del pasado. Pero la promesa se renueva. Consuelo y provisión esperan a quienes caminan, incluso arrastrando los pies hacia el mañana preparado por Dios. Pero eso no es todo. Hay detalles ocultos en la historia de Noemí que casi nadie cuenta. Misterios sobre consuelo y provisión que solo se revelan cuando estás dispuesto a soportar la noche de la incomprensión. Lo que sigue puede desafiar todo lo que has creído sobre la pérdida, la soledad y la esperanza. Prepárate para una revelación que podría ser el punto de inflexión entre una noche de tristeza y una mañana de milagros. Lot apura el paso al salir de Sodoma, sintiendo el calor de las llamas que iluminan el cielo tras él. Los gritos de la ciudad resuenan como susurros de una vida que debe dejar atrás. No hay tiempo para dudar. El futuro se presenta como un camino estrecho y desconocido, pero Dios ya ha dicho: no mires atrás.
Lot sabe que el orden no es solo geográfico, sino del alma. Aún así, sus pasos se vuelven pesados al darse cuenta de que su esposa, dominada por el miedo y la nostalgia, reduce el paso. El olor a humo, los recuerdos de una casa llena de logros, las amistades que se marchitaron en el desierto moral de Sodoma. Todo parece más presente en el preciso instante en que la ciudad deja de existir. La noche interminable comprime el tiempo hasta que en un instante fatal, su esposa gira su cuerpo y lanza una mirada al pasado. Génesis 19:26 graba esto en los cimientos de la eternidad. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El pasado la mantuvo cautiva. La promesa no fue suficiente para convencerla de que Dios ya había preparado un mañana inimaginable. ¿Cuántos de nosotros no vivimos exactamente allí, atrapados en la frontera entre lo que ya pasó y lo que Dios ya ha reservado para el nuevo amanecer? El dolor de vivir anclado en lo que ya no existe corroe insidiosamente. Sentimientos de culpa, amargo anhelo, autosabotaje, repetición de historias. El alma se vuelve adicta a revisitar ruinas. Nadie habla lo suficiente de lo agotador que es cargar con recuerdos paralizantes, como si cada recuerdo doloroso fuera un muro que impide el progreso hacia lo que Dios quiere revelar. ¿Cuántas noches has cerrado los ojos diciéndote que las cosas habrían sido diferentes si hubieras hecho o dicho algo más? El pasado te visita como un fantasma y la cama se convierte en un tribunal donde se repiten las sentencias de fracaso. Lo que te mantiene despierto, revivir viejos dolores, ¿es realmente una búsqueda de justicia o simplemente el miedo a ver lo desconocido que el Señor ya ha planeado para tu mañana? ¿Cuántas veces cierras los ojos por la noche, incapaz de percibir lo que se ha preparado para tu futuro, porque estás obsesionado con lo que queda atrás? Y más aún, ¿quién te convenció de que mirar atrás es una señal de honor? ¿Quién te enseñó que remover las cenizas de lo que se fue traerá verdadero consuelo? Dios no te quiere estático, congelado en una vieja versión de ti mismo. El mensaje que resuena de Lot y su esposa no es solo de juicio, sino de liberación. Algo solo sucederá cuando decidas creer lo que Dios te susurra hoy al corazón. No cierres los ojos sin antes entregarme el pasado. No duermas atado a la noche anterior cuando he reservado un amanecer para ti. El mañana que el Señor construye solo puede ser vivido por quienes aprenden a despedirse de lo que ya no forma parte de su historia. Es fuerte, pero es la verdad. Mientras insistas en revisitar dolores, arrepentimientos o incluso anhelos tóxicos, estarás eligiendo la rigidez de la estatua, renunciando a la ligereza que solo existe cuando el alma se vuelve hacia adelante. Dios te dice hoy, y resuena en cada célula de tu ser, que no es el ayer lo que define quién serás al despertar. Cada promesa para tu futuro depende de un acto de valentía. Volver la mirada al horizonte y decirle a tu alma que lo mejor está por delante y ya no en lo que queda atrás. Vivir con la mirada fija en el pasado es negarse la oportunidad de experimentar lo que se ha preparado para tu mañana, y quizás por eso tantos permanecen paralizados, sin romper nunca con ciclos, relaciones o autopercepciones que ya han muerto, pero que aún se visitan a diario en el silencio de la mente. Aunque parezca duro, Dios no quiere que simplemente sobrevivas al pasado, sino que te liberes de él. La esposa de Lot se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando se ignora la voz de Dios en favor de recuerdos congelados. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. No fue el fuego de Sodoma lo que la paralizó, sino la incapacidad de creer que había un futuro reservado por Dios mismo. ¿Estás tú, en este preciso momento, también en riesgo de perecer en la inmovilidad mientras el Señor te llama a seguir adelante? La invitación es más radical de lo que parece.
Cierra los ojos al pasado y permítete despertar a lo nuevo que se está preparando. Algunas personas confunden la memoria con el anclaje, olvidando que recordar debería ser un trampolín, no una prisión. Sí, al escuchar, no cierres los ojos sin escuchar primero lo que he preparado para tu mañana, tu corazón late más fuerte. Es porque sabes que hay algo que dejar atrás en la noche del pasado para que las promesas de Dios puedan florecer en la luz del nuevo día. No dejes que las voces internas ni las palabras de otros te retengan donde Dios ya no está. Sí, es incómodo. Sí, requiere una fe verdadera, pero permanecer enfocado en el pasado es, en la práctica, elegir perder lo que el Señor ha planeado para un futuro mucho más allá de lo que tus ojos ya han visto. Ahora desafíate. ¿Qué necesitas dejar atrás definitivamente en tu vida hoy? ¿Qué te ha estado robando tus sueños, tu ligereza, tu capacidad de creer en lo que Dios aún quiere revelarte? ¿Por qué insistir en llevar cargas que no fueron hechas para este nuevo tiempo? ¿No es hora de soltar el control, la nostalgia destructiva y los traumas que revivemos a diario? Esta decisión es tan urgente como la de Lot. O vives congelado, o experimentas lo que solo es posible cuando tienes la valentía de confiar en que el mañana es más grande que toda la añoranza del ayer. Ahora, mientras el silencio de la noche empieza a envolver tu habitación y el peso del día intenta asentarse sobre tus hombros, quiero que entiendas algo que la mayoría ignora. El cansancio que sientes no es solo físico, es el llanto de un alma que ha cargado con cargas que nunca le pertenecieron. Pasaste horas, quizás años, intentando descifrar el mañana, pero hoy el Señor descendió a tu dolor para decirte que el control nunca estuvo en tus manos y que precisamente por eso puedes finalmente descansar. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad del algoritmo ni por mera curiosidad. Ha sido porque el cielo organizó un encuentro con tu historia justo en el momento en que pensabas rendirte. Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser, desarraigando esa duda que te hace creer que las promesas no son para ti. Ahora imagina al mismo Jesús entrando en tu habitación, sentado al borde de tu cama y quitando, una a una, las espinas de la ansiedad que han atravesado tu paz a lo largo de este día. Él preparó tu mañana con una precisión que ningún plan humano podría lograr. Y lo que Él pide ahora es solo tu entrega total. No cierres los ojos cargando el mundo sobre tus hombros cuando el Creador del universo se ofrece a ser tu sustento. Cierra los ojos ahora y, en espíritu, pon las manos sobre tu corazón, sintiendo el latido de la vida que Él sustenta, y conversemos con aquel que no duerme para que puedas dormir. Padre amado, entro en tu presencia ahora por esta vida que escucha estas palabras y que, en silencio, clama por la ayuda que el mundo no puede dar. Señor, quema ahora toda angustia, toda sombra de temor sobre el futuro y toda mentira de que el mañana será como el desierto de hoy. Declaro una profunda liberación sobre esta mente, para que el sueño no sea un escape, sino un período de restauración sobrenatural. Que tu Espíritu Santo visite este hogar ahora, sellando cada puerta y cada ventana con tu preciosa sangre, asegurando que la luz de la esperanza brille más que la oscuridad de la incertidumbre. Recibe descanso, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento y despierta con la certeza de que las misericordias ya han sido renovadas. Si sientes que esta oración ha sellado algo nuevo en ti, da un paso valiente y escribe ahora en los comentarios: llegué hasta el final, porque esto es un testimonio de que no te dejaste vencer por el cansancio en el camino. Aprovecha este momento de gratitud y rebosa de paz, compartiendo este video con esa persona a quien el Espíritu Santo trajo a tu mente ahora. Este es tu acto de reciprocidad, transformando tu bendición en una semilla en la vida de otra persona. Si este canal ha sido un refugio para tu fe, suscríbete y forma parte de esta familia.
asegurándote de que tu alma se nutra diariamente con la verdad que te libera. Pero escucha con atención, porque lo que tengo que decirte ahora es vital. Lo que experimentaste aquí fue solo el comienzo de un proceso de sanación, pero hay una barrera específica que aún bloquea tu siguiente nivel de victoria, y te revelé exactamente cómo superarla en el video que ahora aparece en tu pantalla. Si te vas ahora, te arriesgas a dejar el proceso incompleto y a permitir que la ansiedad vuelva a llamar a tu puerta en la madrugada. Lo que te espera en el próximo video es la clave que falta para que las promesas de Dios dejen de ser solo palabras y se conviertan en una realidad física en tu vida. Haz clic ahora, no lo dudes, porque lo que viene después determinará la fuerza de tu amanecer. Como dice el Salmo 121:4, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Él observa mientras tú observas, actúa mientras tú crees. Nos vemos ahora mismo en el próximo video para completar tu liberación.